La frontera sur del país está en llamas ante la creciente violencia de los grupos criminales y del crimen organizado, que tanto en Chiapas como en Guatemala actúan casi en la impunidad. Hay asesinatos, viviendas quemadas, desplazados. Es lo que se vive todos los días y las autoridades simplemente parecen no aparecer. Ayer hubo por lo menos 6 muertos en distintos enfrentamientos en una disputa entre bandas cercanas al cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Pero esa lucha entre bandas se traslada a la gente, que ve cómo se pierden sus viviendas, sus tierras, aumenta la población indígena desplazada y los grupos políticos y hasta los grupos armados de ayer se han ido diluyendo o transformándose en los grupos criminales de hoy. La Sierra Madre de Chiapas está que arde. La región al sur del estado, que se extiende hasta Guatemala, es el centro de disputa entre grupos del crimen organizado. Este martes 29 de agosto, al menos 6 personas fueron asesinadas en una emboscada en el tramo carretero Chicomucelo a Siltepec, a la altura de la comunidad Ampliación San Francisco. Las víctimas viajaban en una camioneta y 2 vehículos. Tras la agresión se dio a conocer un video que muestra a los atacantes despojar de las armas y equipo táctico a sus rivales. Uno de los sicarios advierte que con los caiviles no se juega. Estos sujetos son miembros del grupo criminal El Maíz, aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que las víctimas son integrantes del cártel de Sinaloa, facción liderada en Chiapas por Jesús Esteban Machado Mesa, el Güero Pulseras. En Chiapa de Corzo, El Parral y Villacorzo, habitantes reportaron una intensa movilización de camionetas con hombres fuertemente armados, mientras que en comunidades aledañas se registró la quema de tráileres, bloqueos y enfrentamientos. Ante el incremento de los hechos violentos, la Secretaría de Educación Estatal no ha permitido el regreso a clases de educación básica en 4 ayuntamientos limítrofes con Guatemala. Se trata de Parral, Altamirano, Frontera Comalapa y Comalapa. Chiapas es un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación geográfica, ya que representa un puente de conexión entre el sur y el norte del continente a través de 700 kilómetros de frontera con Guatemala. La violencia generada por los grupos criminales ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. De acuerdo con la Red de Derechos de las Infancias y Adolescentes en Chiapas, de enero a junio se denunciaron 309 casos de desapariciones de niños y adolescentes, un promedio de 51 casos por mes. Desde una perspectiva de género, también cuáles son los impactos diferenciados en hombres y mujeres, y lo mismo con la desaparición, ¿no? O sea, el grupo en mayor vulnerabilidad de desaparición en el estado son mujeres adolescentes entre 15 y 17 años. A estas desapariciones se suma el reclutamiento de jóvenes que son arrebatados de sus familias por los criminales. Desde hace años, pobladores de los Altos de Chiapas han denunciado desapariciones, asesinatos y despojo de tierras. Aseguran que en la violencia intervienen poderes políticos, grupos armados y el crimen organizado. Organizaciones de derechos humanos señalan que en el caso de Panteló, la violencia está ligada a la familia de caciques Los Flores, quienes estarían detrás de grupos de choque. Su interés en la zona gira en torno a las rutas para actividades ilícitas como la trata de migrantes, además de tráfico de armas y drogas desde la frontera. Chiapas es uno de los 9 estados que en 2024 tendrán elecciones. Se elegirá gobernador, 40 diputados, así como la renovación de 124 ayuntamientos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, así están las cosas en Chiapas. Esa es la realidad de la frontera sur del país, donde una frontera tan difícil, tan conflictiva. Yo le pregunto, ¿usted escuchó a alguno de los candidatos, sobre todo en Morena, hablar de esta situación? ¿Hablar de lo que está ocurriendo en Chiapas? ¿De lo que ocurre en nuestra frontera sur? ¿De lo que van a hacer con nuestra frontera sur? Así están las cosas, en una violencia que crece, y de aquí se lo hemos dicho desde hace meses, crece cotidianamente y se vuelve cada vez menos controlable. Ahora, para reemplazar a Rutilio Escandón, al gobernador de Chiapas, están pensando en Morena en poner a una sobrina del presidente López Obrador, a Manuelita Obrador, a la que no se le conoce demasiada actividad política en el Estado, en un Estado que está en una crisis grave.
Sin duda, Jorge, y vamos a otro tema también de seguridad. La DEA dio a conocer una nueva lista de los narcotraficantes más buscados y se concentra sobre todo en los chapitos. Pero lo extraño es que entre esos 10 ya no aparecen ni el Mencho, ni el Mayo Zambada, ni tampoco Alfredo, otro de los hijos del Chapo Guzmán. Narcotraficantes que por años encabezaron a los más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ya no figuran dentro de los 10 primeros. La DEA sacó a los capos mexicanos Ismael El Mayo Zambada, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alfredillo, y Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho. La salida de la lista de los capos no quiere decir que no se les busque, solo que la prioridad para los Estados Unidos bajó. De hecho, las recompensas continúan vigentes. Por el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ofrecen $15 millones, mientras que por Alfredillo, señalado por coordinar para el cártel de Sinaloa envíos de droga a los Estados Unidos, pagan $10 millones. Al igual que por el líder del cártel de Jalisco, El Mencho. El lugar dentro de los 10 más buscados fue cedido a sujetos identificados como integrantes de los Chapitos. Los objetivos actualizados los encabeza Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo, por el que se ofrecen hasta $10 millones. Le siguen Óscar Noé Medina González, alias Panu, identificado como el jefe de sicarios, así como operador de tráfico de fentanilo, y Kung Yan de origen chino, quien supuestamente abastece al cártel de Sinaloa de los químicos precursores necesarios para la elaboración de fentanilo. También está Chuen Fat-Yip, propietario del grupo Yuanchen en China. Presuntamente es uno de los proveedores de esteroides anabólicos más prolíficos del mundo. Según la acusación contra Yip, durante un periodo de 5 años, él, junto con otras personas, fueron responsables de producir y distribuir aproximadamente $280 millones en esteroides anabólicos ilegales a clientes en los 50 estados, así como en 84 países. En total, 8 de los 10 criminales que encabezan la nueva lista están vinculados a la célula delictiva que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán. El combate al fentanilo es frontal por parte de Estados Unidos. La propia DEA establece que las incautaciones de 2022 equivalen a más de 387.9 millones de dosis letales de fentanilo. En 2023 ya van 204 millones de dosis mortales. Para ADN 40, Óscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Mire usted, esto es muy importante, no porque sea una lista de la DEA, no solamente porque es como nos ven del otro lado de la frontera. Es muy importante porque lo que está mostrando es una reconfiguración del narcotráfico en México. Desde hace tiempo ya lo hemos dicho, lo hemos escrito, tenemos un libro que le decíamos que el fentanilo iba a reconfigurar todo el escenario del crimen organizado, y eso es lo que está ocurriendo. A ver, no nos engañemos, no es que el Mayo Zambada o el Mencho o el propio Alfredito Guzmán ya no están participando en el negocio del narcotráfico. Por supuesto que ya están participando. Pero en México seguimos hablando del Mencho, del Mayo, todavía del Chapo Guzmán, que está desde hace ya un buen tiempo en una cárcel de alta seguridad en Colorado. Pero estos son los principales personajes. Estos son los que están traficando con fentanilo. Conocemos a Iván Archibaldo por ser hijo del Chapo, pero después hay una lista de 3, 4 lugartenientes que son prácticamente desconocidos. Aquí le habíamos hablado de los 2 personajes chinos que están en esta lista, que ya habían sido señalados por el Departamento de Estado hace ya un buen tiempo, y ahora entran a esta lista por ser proveedores. Pero esa es la nueva estructura de lo que más preocupa en la relación bilateral y lo que más le preocupa a Estados Unidos en términos de narcotráfico. El tráfico de fentanilo. Estos hombres son los que manejan el tráfico de fentanilo. Después el Mayo es como un gran padrino, el Mencho está enfermo. Otros personajes ahí tienen un papel central, aunque aparentemente, como también
lo marcaban las investigaciones que hemos hecho y la información que hemos tenido. El cártel Jalisco participa mucho menos en el tráfico de fentanilo que el cártel de Sinaloa. Pero en el cártel Jalisco ya está el Sapo, este personaje que es el que maneja mucho más de esa organización criminal que lo que manejan algunos de los capos de los que seguimos hablando y que probablemente en términos operativos ya no tienen, Viviana, el mismo poder. Bueno, y hablando del Chapo Guzmán, Guzmán Loera envió una carta a las autoridades carcelarias de los Estados Unidos pidiendo poder volver a Emma Coronel, su esposa, y a sus 2 hijitas. Coronel, por cierto, quedará en libertad ya en los próximos días. Es la carta de puño y letra de Joaquín El Chapo Guzmán. Está dirigida al juez Brian Cogan, a quien le pide se le permita las visitas de su esposa Emma Coronel y de sus gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina. El ex líder del cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Colorado en Estados Unidos. Esta petición se da a días de que Emma Coronel obtenga su libertad, lo cual ocurrirá el próximo 13 de septiembre. En la carta enfatizó que su esposa es la única persona que le puede visitar, ya que sus hermanas y su mamá no tienen visa para poder viajar a Colorado y las niñas nada más pueden visitar a su papá en vacaciones 2 veces al año, máximo 3 veces. El 30 de mayo pasado, Emma Coronel fue sacada de prisión y trasladada a confinamiento comunitario supervisado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso en Long Beach del Buró Federal de Prisiones. Coronel fue condenada a 3 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, delitos que confesó a cambio de una pena reducida. El Departamento de Justicia estadounidense indicó que ella nació en California en 1989. Por ello, cuenta con la doble nacionalidad. En tanto, el capo refirió en su carta que durante el juicio en su contra, los fiscales se opusieron a que Emma lo visitara cuando fue trasladado a Nueva York, argumentando que ella podría mandar mensajes en contra de los testigos y que ellos lo tenían que proteger, lo que el Chapo calificó de absurdo. También argumentó que esta petición al juez la hace al no tener un caso en su contra y porque ya no hay audiencias programadas, por lo que la visita de Coronel a Ispuro no representa ningún riesgo. El Chapo ya había mandado otra carta al juez, una de ellas solicitando específicamente que le permita recibir documentos en español relacionados con su situación jurídica, ya que hasta ahora no se le ha permitido tener acceso a esta información, y alegando que sus derechos humanos son violentados. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el precio del limón en todo México varía por las extorsiones a los que son sometidos los productores por los narcotraficantes. En distintas ciudades de Zacatecas ya no se discute sobre lo controvertido de los libros de texto. Simplemente no hay clases porque los niños no pueden ir a las escuelas porque hay enfrentamientos armados entre grupos criminales y de otros también entre grupos criminales y grupos criminales con las autoridades. Es un desastre lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que nuestros niños no puedan ni siquiera ir a la escuela por la seguridad? Señores, se escuchan balaceras aquí en Apaxingán. Al piso, señora, sí, así totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos más protección, tirados totalmente planos. Dios nos libre de todo esto y ojalá y salgamos bien. La violencia de los grupos criminales en la Tierra Caliente de Michoacán no solo genera una crisis de inseguridad en el estado, sus repercusiones se sienten en gran parte del país. Mientras el gobierno estatal acuerda con obispos acciones conjuntas para restablecer la paz en regiones afectadas por la violencia, las extorsiones a productores y empacadores del llamado oro verde están golpeando el bolsillo de los mexicanos.
En la capital del país, el precio del limón alcanza los 90 pesos por kilo, mientras que el aguacate supera los 100. Esta alza se debe a la guerra que emprendieron los grupos del narcotráfico para controlar estos frutos en Michoacán, en donde no solo se extorsiona a los productores, también amenazan y atacan a cortadores y empacadoras para garantizar que les paguen. La situación en municipios de Michoacán se replica en otros estados, donde comerciantes y transportistas se enfrentan al cobro de piso, amenazas y extorsiones, que si no son pagadas, se cobran con la vida. A principios de agosto, el transporte público paró 2 días en Chilpancingo, Guerrero, en protesta por el asesinato de al menos 6 choferes. Esta suspensión de servicio afectó a miles de ciudadanos. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, nuestro país vive una crisis por el impacto del crimen organizado en varios ámbitos de nuestro día a día, lo que ha dañado el tejido social. Un ejemplo de esto ocurre en Zacatecas. Ante los constantes enfrentamientos entre grupos criminales antagónicos, autoridades del municipio de Cuauhtémoc decidieron suspender las clases para garantizar la seguridad de los estudiantes. Cuauhtémoc se ubica a 57 kilómetros al sureste de la capital de Zacatecas y colinda con los municipios de Cocío y Rincón de Romos, pertenecientes a Aguascalientes. Situación similar ocurre en algunas comunidades de Chiapas, donde no han podido comenzar el ciclo escolar por la violencia. Y hoy quedó claro que el aspirante del Frente Amplio por México será Xóchitl Gálvez. Esta tarde Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, lo confirmó, mientras que el comité organizador del Frente dio a conocer los resultados de los sondeos realizados por 2 encuestadoras. Aquí parte de lo que ocurrió el día de hoy. Y sí, el PRI le dio su respaldo a Xóchitl Gálvez para que sea el aspirante del Frente Amplio por México rumbo al 2024, porque dice que cuenta con el perfil más competitivo. Así lo confirmó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión. Desde la sede nacional del PRI, Alejandro Moreno reconoció a Beatriz Paredes. Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país. Previo al anuncio en la sede del PRI, hubo una reunión de casi 3 horas entre los dirigentes del PAN, PRD, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Alejandro Moreno también aclaró que no buscará la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Previo a las declaraciones, el Comité del Frente Amplio por México dio a conocer los resultados de los sondeos. Xóchitl Gálvez obtuvo 59.4% en el estudio telefónico, mientras que Beatriz Paredes obtuvo 40.6%. En tanto, en el estudio de vivienda reportó que Gálvez obtuvo 56.8% por 43.2% de Paredes. Es decir, la ponderación quedó en 57.58% para el aspirante panista y 42.42% de la priista. Yo me inscribí a un proceso electoral con unas reglas y quiero llegar con ellas hasta el final. Híjole, para mí sería como bien padre poder tener esta elección el domingo. Para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Bueno, Xóchitl Gálvez ya es la candidata. Está todavía en duda si va a haber elecciones el domingo o no. Muy probablemente no. Hay una razón que estuvo detrás de todo esto, independientemente de todos los rumores y chismes que hubo, que era la posibilidad de la intervención de Morena en este proceso electoral, que se movieran votos.
ya sea de gobernadores, de otros líderes, y que lo hicieran. Usted dirá, eso es imposible, pero fíjese que el presidente López Obrador lleva hablando toda esta semana de ese mismo tema y le ha dado muchísimo tiempo en las mañaneras. Hoy me llamó la atención que Mario Delgado, el líder de Morena, que vaya que tienen problemas con el proceso interno de Morena. Hoy hubo denuncias importantes otra vez de Marcelo Ebrard sobre ese proceso. En lugar de abordar su proceso interno, también estuvo ahí de alguna forma respaldando a Beatriz Paredes en esta lucha. Ese capítulo ya se cerró. Xóchitl Gálvez es la candidata del Frente y lo hace por un muy amplio margen en estas encuestas. Al Frente, con todos sus problemas, este proceso le salió bien. Y hace 2 meses todo el mundo apostaba a que no iban a llegar ni siquiera a tener una candidatura. Le salió bien. A ver cómo le sale a Morena el próximo domingo, que será su proceso de elección, y el miércoles que se dé a conocer quién es lo que ganó. Queda en el aire una crisis, la de Movimiento Ciudadano, sobre todo ahora que Xóchitl ya es candidata. Ya está la ruptura de Dante Delgado y Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Ha habido una carta durísima de Dante Delgado esta misma semana, con una respuesta no menos dura de Enrique Alfaro. Lo cierto es que si se analiza, se habla en las encuestas de que puede tener hasta 10, 12 puntos, algunos dicen que más, Movimiento Ciudadano sin Enrique Alfaro y sin Jalisco pierde prácticamente 2/3 partes de su voto. Y ahí está también la disputa por la gobernatura de Jalisco entre la gente de Dante y la gente de Enrique Alfaro, que tiene absoluta hegemonía en el estado. Promocionan a Samuel García, él mismo, el gobernador de Nuevo León, él mismo ha dicho que ya tiene 35 años, que puede ser candidato presidencial. Me parece que no aprenden las experiencias recientes de Nuevo León. Se tienen que acordar cómo le fue al Bronco en su candidatura presidencial, con un problema adicional. Samuel García no tiene mayoría en su Congreso y tiene una pésima relación con el Congreso local. Si se va, si pide licencia y se va a hacer campaña presidencial, el gobernador interino lo van a definir el PRI y el PAN. ¿Y usted cree que le van a dar a Movimiento Ciudadano esa posición? Si Samuel García se va a ir a hacer campaña contra ellos, ni remotamente. La verdadera carta importante que tiene Movimiento Ciudadano es Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio, que es el actual presidente municipal de Monterrey. Luis Donaldo ya ha dejado en claro a propios y extraños que no irá, que no será candidato en esta elección. Y sin eso, Movimiento Ciudadano se queda en un vacío. Y hoy Estados Unidos pidió a todos sus ciudadanos, incluyendo funcionarios de la embajada, que abandonen inmediatamente Haití. Esto ante la falta de seguridad e infraestructura. La isla se derrumba y está controlada por las bandas criminales y, por supuesto, el gobierno no existe en Haití. De esta forma, habitantes de Puerto Príncipe, Haití, exigieron a los militares salir de los cuarteles y enfrentar a las pandillas, que tienen a la capital entre balas, robo, secuestro y extorsiones. La violencia se disparó en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y ha dejado gran parte del territorio fuera del control de las autoridades gubernamentales, con episodios sangrientos y conflictos entre pandillas rivales que han dejado 1.400 muertos en lo que va del año. En los últimos meses, esa violencia impide las actividades cotidianas. Esto ha provocado que el gobierno de Estados Unidos instara a sus funcionarios y ciudadanos a salir del país de forma inmediata. La alerta fue publicada este miércoles a través de su sitio web, donde indica que dada la actual situación de seguridad y los problemas de infraestructura, los ciudadanos estadounidenses en Haití
deben abandonar el país lo antes posible utilizando medios de transporte comerciales o privados. El pasado lunes, debido a la actividad policial y a los tiroteos en la zona cercana a la embajada estadounidense, todo el personal de la misión fue confinado en un lugar seguro y en los complejos residenciales. Desde hace varios meses, la zona donde se encuentra la sede diplomática es objeto de repetidos ataques armados por un grupo criminal que ha derrotado en repetidas ocasiones a las fuerzas del orden. Además, al menos una decena de personas fue asesinada durante una marcha de protestas organizada por un líder religioso, lo que ha ocasionado la huida masiva. La ONU estima que 8.800 personas han sido desplazadas por las pandillas debido a que la policía no cuenta con recursos para combatir a esos grupos armados. La crisis de violencia generalizada en Haití se ha visto agravada por el colapso económico y la epidemia de cólera, por lo que el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria se ha duplicado en los últimos 5 años. Bueno, ya nos vamos, pero antes lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Ahí puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Hay unos reportajes muy buenos, se los recomiendo, sobre todo de crimen organizado, de cómo están los distintos grupos criminales en todo el país, que estoy segura que le van a gustar. Así que ahí se mete directamente, escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva a todos los contenidos de Todo Personal. Nosotros ya nos vamos, ya se nos hizo tardísimo, pero por supuesto mañana tenemos una cita muy puntual aquí en Todo Personal con mucha información. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.